Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo clip de EduPay. El día de hoy tenemos un tema llamado sistema cardiovascular. ¿Ok? Vamos a enfocarnos principalmente a lo que es anatomía y fisiología del corazón. Vamos a hablar un poquito también de cómo es de que el oxígeno que entra a los pulmones llega al corazón y del corazón cómo se transporta al resto del organismo y cómo del resto del organismo llega al corazón, del corazón a los pulmones y de los pulmones a la exhalación que exhalamos el CO2, el dióxido de carbono. Si no conocen un poquito o si no han visto un poquito lo que es el tema del sistema respiratorio, en mi canal de YouTube tengo un video que habla sobre el sistema respiratorio. Yo sé que es concreto, pero realmente les puede servir mucho para adentrarse al tema. Son cosas básicas y cosas claves que ustedes deben de saber para poder hacer un poquito más fácil el estudio. Ya saben que aquí en EduPay les damos la base con la que ustedes deben de empezar para que cuando agarren un libro realmente o una investigación completa vayan enlazando los eslabones que faltan. Sabemos que nunca terminaríamos con un solo clip de 5 a 10 minutos hablar de anatomía y fisiología humana sobre algún tipo de órgano, ¿sí? Algún tipo de célula, algún tipo de molécula. Entonces, pero sí les damos la base. Entonces, el día de hoy es sistema cardiovascular. Acuérdense que el sistema cardiovascular, empezamos. Sistema cardiovascular contiene corazón y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, ¿qué lo conforman? Pues arterias, venas y capilares. Definición del sistema cardiovascular. Dice que se trata de un transporte en el que una bomba muscular, hablando del corazón, entonces se trata de un transporte en el que una bomba muscular, nuestro corazón, proporciona el bombeo necesario por el sístole y el diástole para mover el contenido sanguíneo al resto del organismo. Características del corazón. Tenemos que es un órgano muscular, tenemos que tiene 4 cavidades, su tamaño aproximado es de 12 centímetros en adulto, es un aproximado, es el puño aproximado de un paciente adulto, pesa entre 250 y 300 gramos, igual en pacientes adultos, y descansa sobre el diafragma en la región dominada mediastino, ¿sí? Descansa sobre el diafragma en una región denominada mediastino, así se le llama, que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales. Para esto, yo sé que esto es puro hablar. Denme chance, voy a borrar esto y voy a hablar sobre el pericardio y las paredes cardíacas con dibujos y con imágenes para que a ustedes se les facilite. Ok, seguimos. Pericardio y pared cardíaca. Ok, el pericardio, definición del pericardio. Dice que es una membrana que rodea y protege al corazón y lo mantiene en su posición. Ok, entonces el pericardio es una membrana que rodea, protege a nuestro corazón y lo mantiene en su posición. El pericardio, hay dos tipos de pericardio, el fibroso y el seroso. Ojo, pericardio, membrana que protege el corazón, tiene dos, fibroso y seroso. El pericardio fibroso es superficial, o sea, por fuera, evita el restiramiento excesivo del corazón y provee proteínas. El pericardio seroso es el más profundo, está obviamente más profundo que el fibroso, es más delgado y es más delicado. Lo que tenemos aquí en el pericardio seroso, hay dos tipos o dos capas de pericardio seroso. Vámonos para atrás. Pericardio, membrana que rodea nuestro corazón, lo protege y lo mantiene en su posición. Ese pericardio tiene dos, fibroso y seroso. Fibroso, capa externa, y ayuda a que no se expanda demasiado nuestro corazón. Y el seroso es el más profundo, más delgado y más delicado. Y ese seroso tiene dos capas. El pericardio seroso tiene dos capas, la parietal y la visceral. Se las voy a poner aquí en imágenes para que le identifiquen. Tenemos el pericardio, acuérdense que es la capa externa
que es una membrana que rodea y protege a nuestro corazón y lo mantiene en su posición. El pericardio fibroso, miren, aquí lo vemos en la imagen. El fibroso es más superficial y evita el restiramiento del corazón. Tenemos también el seroso, que es el más profundo, más delgado y más delicado, y ese seroso tiene dos capas. Fíjense, tiene dos capas. Chequen, identifiquen bien dónde está el pericardio seroso. Tiene dos capas, el parietal y visceral. Dice que entre estas capas existe un líquido, mírenlo bien. Entre estas capas, la capa parietal y la visceral, existe un líquido seroso producido por las células pericárdicas, y donde se encuentra este líquido se le llama cavidad pericárdica. ¿Ok? Entonces, donde se encuentra ese líquido pericárdico se le llama cavidad pericárdica. ¿En dónde se va a encontrar ese líquido? Bueno, entre el pericardio seroso, entre la capa parietal y la visceral. Ok, aquí lo tienen en imágenes para que lo identifiquen. Tres capas de la pared cardíaca: el epicardio, el miocardio y el endocardio. Se las dejo en imágenes también. Tres capas de la pared cardíaca: epicardio, capa externa; miocardio, capa media; y el endocardio, la capa interna de nuestro corazón. Tenemos cámaras, o llamadas también cavidades cardíacas. Tenemos 4 cavidades cardíacas en nuestro corazón. 2 superiores llamadas aurículas, se las pongo en imágenes, y 2 inferiores llamadas ventrículas. Voy a borrar esto y seguimos con más. Ok, muchachos, seguimos hablando de las 4 cavidades de nuestro corazón. Acuérdense que hay 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Se las pongo en imágenes para que visualicen que las 2 superiores, aquí las tenemos, son llamadas aurículas, y las 2 inferiores son llamadas ventrículos. Haciendo un paréntesis, antes de hablar de aurículas y ventrículos, les voy a hablar de que hay 4 válvulas cardíacas. Se las pongo aquí en imágenes antes de empezar a hablar de aurículas y ventrículos. Hay 4 válvulas cardíacas. La primera válvula, empezando de la parte derecha de nuestro corazón hacia la parte izquierda, en orden, es primero válvula tricúspide, después pulmonar, después aórtica y mitral. Tricúspide, pulmonar, aórtica y mitral. Tricúspide, pulmonar, aórtica y mitral. ¿Ok? 4 válvulas cardíacas: tricúspide, pulmonar, aórtica y mitral. Entonces, vamos a empezar. Aurícula derecha. En la aurícula derecha, se las dejo en imágenes, vayan checando las imágenes. En la aurícula derecha viene sangre con CO2, con dióxido de carbono, proveniente de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Entonces tenemos sangre con CO2, con dióxido de carbono, concentrado en la aurícula derecha. De la aurícula derecha vamos a hablar a la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda tiene sangre, pero a diferencia de la aurícula derecha, esta sangre que contiene la aurícula izquierda tiene oxígeno, viene con carga de oxígeno, viene desde los pulmones por las 4 venas pulmonares. Entonces, de los pulmones hay 4 venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda de nuestro corazón con carga de oxígeno. Hablando del ventrículo derecho, que se encuentra abajo de la aurícula derecha, viene sangre de la aurícula derecha. El ventrículo derecho de nuestro corazón, se los dejo en imágenes, ahí se resguarda la sangre proveniente de la aurícula derecha. ¿Por dónde va a bajar? Por la primera válvula que mencionamos, por la válvula tricúspide. ¿Ok? Por la válvula tricúspide pasa esa sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, con sangre con dióxido de carbono, expulsa esa sangre por la segunda válvula que mencionamos, la válvula pulmonar, hacia la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar a los pulmones, y ahí se deposita el CO2, ahí se hace una hematosis, y de ahí a la exhalación, y ahí mismo se carga otra vez de oxígeno. Ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pues viene lo que es la sangre proveniente de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, acuérdense que se carga con sangre proveniente de los pulmones con contenido de oxígeno. Baja por una válvula que se llama mitral.
Esa válvula mitral es la única que tiene dos valvas. Ahorita les voy a poner imágenes de cómo se ven las aurículas, las válvulas. El ventrículo izquierdo tiene sangre proveniente de la aurícula izquierda que baja por la válvula mitral con contenido de oxígeno, esa sangre. Entonces, esa sangre que tiene contenido de oxígeno del ventrículo izquierdo sale por la válvula aórtica. Ya acuérdense que ya mencionamos las 4 válvulas. Sale por la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo expulsa esa sangre por la válvula aórtica, pasándolo por la aorta, y de la aorta lo distribuye al resto del organismo para que mantenga oxigenado nuestros órganos. Hay músculos papilares y cuerdas tendinosas. Aquí se los dejo. En los ventrículos, muchachos, tenemos músculos papilares. Acuérdense, aquí están, identifíquenlos por favor. Los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Función que hacen los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Las válvulas están conformadas por cuerdas tendinosas del otro lado de las válvulas. Ejemplo, tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Tenemos la válvula tricúspide. Entonces, los músculos papilares van a jalar las cuerdas tendinosas para que se abra la válvula y pueda pasar ese contenido sanguíneo que viene de la aurícula. Con la fuerza de retracción del corazón, hace que el músculo papilar estire las cuerdas tendinosas, por decirlo así, y abre lo que es la válvula y pueda pasar esa sangre al ventrículo. Entonces, esa misma función la hace en todos. Lo que es en los ventrículos. Ojo, en los ventrículos hay músculos papilares y cuerdas tendinosas. Ahora, ¿cómo es que pasan de los ventrículos a las de los ventrículos a las arterias? A la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Bueno, al momento de tener un sístole ventricular, una presión del corazón en los ventrículos, esa misma fuerza hace que salga por las válvulas pulmonar y aórtica para ser expulsados por la arteria pulmonar y por la arteria aorta. Entonces, hay 4 válvulas cardíacas, acuérdense, de derecha a izquierda: tricúspide, pulmonar, aórtica y mitral. Como paréntesis, la única válvula que tiene 2 valvas es la mitral. Eso es lo único que deben de saber. ¿Ok? Las 4 válvulas cardíacas de derecha a izquierda: tricúspide, pulmonar, aórtica y mitral. Y la mitral es la única que tiene 2 valvas. Así de simple. Continuamos, muchachos, para cerrar. Ok, bueno, ya para terminar, les tengo aquí cómo se distribuye el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo y cómo desde el organismo llega al corazón y llega a los pulmones para ser expulsado el dióxido de carbono. Hay 2 tipos de circulaciones: la pulmonar y la sistémica, también llamados como circulación menor y circulación mayor. La pulmonar habla que va del corazón a los pulmones, esa es la circulación pulmonar, y la sistémica es del corazón pero al resto del organismo. Aquí tenemos, o aquí les representé un corazón para no tardarme mucho, y voy a explicar cómo se mantiene oxigenado el resto del cuerpo humano. Cuando nosotros respiramos, cuando nosotros respiramos, acuérdense que respiramos cerca del aire inspirado, es cerca del 10% que captamos oxígeno en nuestro organismo. Entonces, ese oxígeno, ¿a dónde llega? Acuérdense que hablamos en el video del sistema respiratorio, ese proceso. Cuando nosotros respiramos, el oxígeno llega a los sacos alveolares. En los sacos alveolares ocurre una hematosis, un intercambio de gases. Entonces, aquí se los puse. El oxígeno que nosotros introducimos llega a los pulmones, a los sacos alveolares. En cada alveolo se hace una hematosis. Ese oxígeno sale por la vena pulmonar, por las 4 venas pulmonares, y llegan a la aurícula izquierda. Ojo, las 4 venas pulmonares del corazón llegan a la aurícula izquierda con oxígeno. ¿Por qué? Porque vienen desde los pulmones. Entonces, las 4 venas pulmonares llegan con sangre oxigenada a la aurícula izquierda.
De ahí, con esa sangre oxigenada, baja al ventrículo izquierdo por la válvula mitral, que es la única que tiene dos valvas. Entonces, esa sangre oxigenada de la aurícula izquierda que viene desde los pulmones, baja al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale por la válvula aórtica, ¿sí? Y la aorta, que viene con sangre, la arteria aorta, viene con sangre oxigenada porque viene desde los pulmones. Los pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, sigue manteniendo su oxigenación la sangre. La aorta la lleva a los órganos y ahí se hace una hematosis, un intercambio de gases. Se deposita ese oxígeno que lleva la aorta, las arterias, se deposita ese oxígeno que lleva las arterias a cada órgano y hacen una hematosis. Introducen el oxígeno y sacan el dióxido de carbono. Entonces, esos órganos sacan el dióxido de carbono por medio de una hematosis y se viene por las venas. Ahí sí, estas venas que tienen el dióxido de carbono lo depositan en la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha ya recibe, en términos coloquiales, sangre contaminada, sangre con dióxido de carbono. Entonces, la aurícula derecha ya tiene sangre con dióxido de carbono, baja por la válvula tricúspide al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo también se sigue concentrando la sangre con dióxido de carbono, sale por la arteria pulmonar, esa sangre con dióxido de carbono llega a los pulmones igual con dióxido de carbono, y en los sacos alveolares, en cada alveolo, se hace otra vez una hematosis, un intercambio de gases. Se deposita en los alveolos dióxido de carbono y mediante la exhalación sacamos el dióxido de carbono. Y aquí en los alveolos se vuelve a repetir. Se deposita el dióxido de carbono que viene desde los órganos y se adquiere otra vez el oxígeno nuevo que nosotros respiramos para volverlo a mandar al corazón y así hacer nuestro ciclo de oxigenación del organismo. Así de simple, muchachos. Entonces, espero les haya gustado. Realmente, si les gustó, comenten qué les pareció, si no, que vieron debilidades, y nos vemos en el próximo clip. En mis redes sociales, acuérdense, síganme en mis redes sociales para estar informados de cuándo se van a subir nuevos videos. Y aquí en YouTube, suscríbanse y activen la campanita de suscripción para que les llegue una alerta cuando subamos más videos como este. Espero y les haya servido. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y acuérdense, tan grande como sean tus sueños son tus ganas de luchar. Esto es EduP, cuídense.